Alguna vez la muerte atroz vendrá, más cuando no lo sé, pero esto sé, conmigo en Dios un sitio yo feliz tendré. Yo le veré y en dulce amor iré a vivir con él allí, y le diré: mi buen Señor, por gracia yo salvado fui. Alguna vez yo como el sol, mi ocaso y fin tendré también, mas me dirá mi buen Señor: mi siervo fiel, conmigo ven. Yo le veré y en dulce amor iré a vivir con él allí, y le diré: mi buen Señor, por gracia yo salvado fui. En día feliz que espero yo, con mi candil ardiendo ya, las puertas me abrirá el Señor, y mi alma él con gozo irá. Yo le veré y en dulce amor iré a vivir con él allí, y le diré: mi buen Señor, por gracia yo salvado fui. Bienvenidos, hermanos, de nuevo a nuestro culto vespertino de nuestro domingo 22 de noviembre. Sean todos bienvenidos.
y esperamos que el Señor pues reciba el honor, la gloria que Él merece también en nuestros hogares y en los cultos que estamos teniendo. Queremos ahora invitarles, hermanos, a abrir su Biblia en el pasaje en el cual vamos a meditar en esta tarde. El pasaje es Apocalipsis, capítulo 21. Vamos a meditar, vamos a leer en los versículos del 9 al 19, por favor. Apocalipsis, capítulo 21, del 9, versículo 9 al 19. Y de nuevo, si es posible ponerse en sus pies, hermanos, le invito a que hagamos la lectura de esta manera. Y dice así la palabra del Señor. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto como 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, y al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda. Hacia nuestros pies vamos a orar y a pedir al Señor su dirección. Acompáñeme, por favor, hermano. Padre eterno, de nuevo venimos ante ti, agradecidos porque tú eres nuestro Padre y agradecidos porque hasta este momento no nos has desamparado. Queremos darte la honra y la gloria, y ahora de manera humilde, Señor, suplicamos que tú nos guíes, Padre. Suplicamos que nos permitas seguir entendiendo tu palabra. Padre, que tu palabra siga, Señor, haciendo su obra en el corazón de cada uno de los oyentes. Señor, que nos sigas instruyendo, Padre, que nos sigas consolando. Padre, que sigas corrigiendo, Señor, lo necesario. Señor, sigue haciendo tu obra a través de tu Espíritu Santo en nuestras vidas y en tu iglesia. Suplicamos que estés con nosotros, por favor. Y Padre, queremos nosotros también poner toda nuestra atención en esta ocasión. Y Padre, queremos agradarte y adorarte en esta tarde. En el bendito y precioso nombre del Salvador y del Señor Jesucristo. Amén. Hermano, no tome su lugar todavía. Por favor, acompáñeme a leer los versículos 20 al 27 para terminar el capítulo. Dice la palabra de Dios. El quinto era ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el 10º crisopraso, el 11º jacinto, el 12º amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda,
o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Amén. Puede tomar su lugar, hermano, y de nuevo suplicamos de manera muy atenta que no pierda la cita donde vamos a estar meditando Apocalipsis capítulo 21, versículo del 9 al 27. En el último libro de las Crónicas de Narnia del autor C.S. Lewis, se llama La Última Batalla. Los niños, como siempre, tienen mucho miedo de ser echados, de ser arrojados de este maravilloso mundo llamado Narnia. Ellos siempre han querido estar ahí y no quieren ser enviados de nuevo a la tierra. Pero Aslan, el gran león que representa a Cristo en la historia, les da la siguiente noticia. Hubo un accidente de trenes. Sus padres y todos ustedes, como solían decirlo en la tierra de las sombras, están muertos. Las clases han terminado. Han comenzado las vacaciones. El sueño ha concluido. Esta es la mañana. Entonces Lewis concluye con uno de los pasajes más impactantes y favoritos, un pasaje favorito de muchos. Dice así, hermanos: y en tanto él hablaba, ya no les parecía un león, mas las cosas que comenzaron a suceder de ahí en adelante fueron tan grandiosas y bellas que no puedo describirlas. Y para nosotros este es el final de todas las historias. Y podemos decir con toda verdad que ellos vivieron felices para siempre. Pero para ellos era solo el comienzo de la historia real. Toda su vida en este mundo, todas sus aventuras habían sido nada más que la tapa y el título del libro. Ahora, por fin, estaban comenzando el capítulo número 1 de la gran historia que nadie en la tierra ha leído, que nunca se acaba, en la que cada capítulo es mejor que el anterior. Hermanos, y si pensamos que nuestra vida aquí, los 50, los 40, los 10 años, los 100 años que el Señor nos conceda aquí, hermanos, realmente es la tapa y el título, hermanos, del libro. Lo que vendrá será el verdadero comienzo de una eternidad gloriosa, donde cada capítulo, como dice el autor C.S. Lewis, será mejor que el anterior. Nuestra vida aquí entonces parece ser solamente el título y la tapa. Y lo que encontramos aquí en Apocalipsis 21, hermanos, del 9 al 27, es probablemente el prefacio, hermanos. Apocalipsis 21 nos está adelantando algunas líneas de este capítulo número 1, haciendo la analogía del autor C.S. Lewis. Nos está adelantando de qué va a tratar el verdadero libro. Sí, la historia aquí, hermanos, fue la tapa y el título. Pero al pasar de esta vida a la eternidad, será el verdadero comienzo. Hermanos, la pregunta que vamos a hacer al texto es: ¿cómo será el comienzo de la verdadera vida? A la luz de Apocalipsis 21, ¿cómo será el comienzo de la verdadera vida? El primer párrafo del libro entonces nos habla ¿de qué? Nos habla del amor. Entonces empezamos el capítulo 1, hermanos, del verdadero libro, del capítulo 1, hermanos, de la verdadera historia. Y empieza hablando del amor. El primer párrafo empieza a hablar del amor. ¿Cómo comienza Apocalipsis 21:9? Dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo. Hermanos, si comparamos este pasaje con el 17:1, vaya Apocalipsis 17:1, dice prácticamente lo mismo. Dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Podemos entonces contrastar que el ángel en el 17 está mostrando la sentencia de la gran ramera, y en el capítulo 21, versículo 9, está mostrando a la desposada, a la esposa del Cordero. Este primer párrafo de este libro, hermanos, nos recuerda el amor que el Cordero tuvo por su propia esposa. Hermanos, este pasaje nos está recordando que el Cordero tuvo un amor perfecto, un amor infinito, un amor que le llevó a Dios a enviar a su Hijo, un amor que le llevó al Cordero a nacer en un pesebre, a vivir entre los hombres, a ser juzgado por Poncio Pilato y a morir en una cruz, para poder rescatarnos, para poder limpiarnos y para poder hacer realidad ese evento. ¿Cuál evento? El del 21:9, donde la esposa del Cordero estaba lista.
Entonces, ¿qué tenemos aquí, hermanos? Que el primer capítulo empieza a hablarnos del amor. El primer párrafo nos habla del amor que el Cordero tuvo por nosotros. Nos habla de la Nueva Jerusalén, hermanos, que no solo es el hogar de la esposa, no solamente será nuestra esposa, no solamente será la esposa, sino que, hermanos, es la misma esposa. La Nueva Jerusalén es la misma esposa. Los mismos edificios no son la ciudad. Es gente que vive ahí, redimida y comprada por la sangre de Cristo. Tenemos que la ciudad y la esposa son lo mismo, la iglesia. Y esto fue posible por el amor que el Cordero tuvo por su esposa, a quien la rescató, la compró por precio de sangre, la purificó, la santificó. Y ahora está listo para vivir el primer capítulo de la verdadera historia, hermanos. Esto, hermanos, puede ser de ánimo tanto para el esposo que está saturado de trabajo y que no se siente apreciado, el cabeza de hogar, hermanos, como la esposa herida que se siente abandonada por su marido, que no le dedica tiempo, para el niño o adolescente que es retraído, ¿no? Porque se han burlado de él, ya sea por su sobrepeso, por sus espinillas, porque usa lentes o cualquier cosa, hermanos, que nosotros sufrimos. El mayor consuelo es recordar que el amor de Dios nos llevará a este día, que el amor de Dios nos está llevando y preparando a este día. Dice el versículo 10, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Juan fue llevado a un monte y dice que era un monte grande y alto, y dice que le fue mostrada la gran ciudad santa de Jerusalén. Entre paréntesis, la palabra ciudad en Apocalipsis es sumamente importante. La palabra ciudad tiene una importancia vital en el libro. Cerramos el paréntesis, hermanos, y se dan entonces aquí dos calificativos, dos adjetivos para calificar a la ciudad. ¿Cuáles son? Grande y santa. La ciudad, por lo tanto, entonces tiene una característica de grandeza inimaginable y de santidad y pureza perfecta. Y si ahí estamos nosotros, ahí estaremos. Tenemos que recordar constantemente, hermanos, que nosotros somos peregrinos y extranjeros, que nos dirigimos hacia ese punto. Y si pensamos en nuestra vida como solamente la tapa y el título, lo que vendrá será el verdadero comienzo de una eternidad gloriosa, hermanos, donde cada capítulo será mejor que el anterior. Nuestra vida aquí parece el título y la tapa. Lo que encontramos entonces en este pasaje es probablemente el prefacio. Apocalipsis 21 nos está adelantando de qué tratará el libro. ¿Cómo será el comienzo de la verdadera vida, hermanos? Entonces, el primer párrafo que se escribe aquí habla acerca del amor de Dios por nosotros. La segunda cosa, hermanos, habla de la glorificación. Vea el versículo 11. Dice, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe. Teniendo la gloria de Dios. ¿Quién tiene la gloria de Dios, hermanos? ¿Qué es la gloria de Dios? Antes de responder la pregunta anterior. Dice que la iglesia tenía la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios, hermanos? Bueno, es todo lo que Él es de una manera plena. Hermanos, toda la presencia de Dios que irradia, hermanos, bondad, justicia, que irradia amor y misericordia. Cada una de sus perfecciones, de sus atributos manifestados de una manera plena para con los hombres, lo cual se manifiesta en una luz resplandeciente, la gloria de Dios. Dice ahí que su fulgor era semejante al de una piedra preciosa. Habla de una piedra de jaspe, que era un mineral muy precioso en el Antiguo Oriente. Sin embargo, podemos entender esta afirmación como haciendo referencia a un diamante que brilla, hermanos, y refleja la luz, la gloria de Dios. Antes la gloria descendía en forma de nube y el Antiguo Testamento lo llama la Shekinah. Ahora la gloria de Dios mora en la iglesia. Nuestra vida en la iglesia será un reflejo de la gloria de Dios. Dice ahí entonces, cuando vamos al Antiguo Testamento, hermanos, cuando Israel terminó de erigir el tabernáculo en el desierto, dice Éxodo 40:34, la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Lo mismo ocurrió cuando el arca fue colocada en el templo de Salomón. Esto está en primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 11, y dice así, la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. La aparición de su gloria era la forma especial en que Dios hacía gala de su promesa de estar
con su pueblo. La gloria de Dios brillará en todo su esplendor por medio de su iglesia como una joya resplandeciente en la verdadera vida que comienza en un sentido, hermanos, allá. El brillo y la gloria de la iglesia es comparada con este brillo de esta piedra, hermanos. Dice jaspe y podemos pensar, hermanos, que lo que está haciendo aquí Juan referencia es a un diamante. Lo interesante es que el apóstol Juan ya había hecho referencia a esto en Apocalipsis 4. ¿Qué significa esto, hermanos? Que la iglesia va a reflejar, hermanos, la gloria de Dios como nunca antes lo había hecho. Nosotros el día de hoy como iglesia podemos reflejar la gloria de Dios en un sentido. Pero en este momento reflejaremos la gloria de Dios como nunca antes lo habíamos hecho. Su gloria morará entre los creyentes, hermanos, y en la iglesia. Porque dice, ella desciende teniendo la gloria de Dios. Recuerda cuando Moisés bajó del monte luego de tener comunión con Dios, su rostro estaba tan resplandeciente que sus hermanos ni siquiera podían mirarlo. Él estuvo en una comunión tan estrecha con la luz que es Dios, con la luz de nuestro Dios, y vino al campamento siendo un reflejo de la gloria de Dios en un sentido, resplandeciendo con la gloria de Dios. Que los mismos hebreos le dijeron, Moisés, por favor, cúbrete el rostro porque tu cara resplandece demasiado. Moisés lo único que estaba haciendo era reflejar la gloria del Dios Todopoderoso. Aquí entonces vemos que en el comienzo de la verdadera vida, en un sentido, la iglesia reflejará la gloria de Dios no de manera temporal, sino de una manera eterna. Y como bien señala Richard Brooks en su comentario a los Apocalipsis, dice así: todas las perfecciones y virtudes infinitas de Dios, todo su conocimiento, toda su gracia, toda su justicia, todo su amor, santidad, sabiduría, bondad, son reflejadas en la iglesia. La iglesia es adornada con la gloria de Dios, irradiada de esa gloria, llena de esa gloria, encendida en fulgor por esta gloria. Hermanos, si pensamos en nuestra vida aquí como solamente la tapa y el título, lo que vendrá será el verdadero comienzo de una verdadera eternidad, de una eternidad gloriosa, donde cada capítulo será mejor que el anterior. Nuestra vida aquí parece el título y la tapa del libro. Lo que encontramos en Apocalipsis 21 es el prefacio, hermanos. Nos está adelantando Apocalipsis, el prefacio, hermanos, nos está adelantando de qué tratará la vida. Hermanos, ¿cómo será el comienzo de la verdadera vida? El primer párrafo nos hablará del amor que Dios tuvo por nosotros. El segundo nos hablará que estaremos en un estado de glorificación como iglesia, reflejando la misma gloria de Dios, reflejando la gloria de Dios. La tercera cosa nos habla de protección. El versículo 12 dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 12. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Comienza diciendo el versículo 12 que tenían un muro muy grande. La idea de las murallas en la Biblia ha tenido la intención siempre de mostrar seguridad y protección. Entonces el capítulo aquí está hablando ahora de protección. El siguiente párrafo está hablando de la protección que tendremos allá. En aquellos días, hermanos, las murallas de la ciudad tenían una gran importancia estratégica. La protección de sus ciudadanos dependía en gran medida de sus muros. Estos representaban protección, confianza, seguridad. En la actualidad nos enfrentamos a muchos peligros y temores, y muchas veces nos preguntamos si podremos permanecer firmes hasta el final. Pero en aquel día todos esos peligros que hoy nos amenazan habrán sido eliminados por siempre. El diablo, el mundo, la carne, el pecado ya no serán amenazas para nosotros nunca más. Nadie podrá alcanzarnos, ni nadie tendrá la capacidad de separarnos de la presencia de Dios. Dice el pasaje, y las puertas tenían 12 ángeles. ¿Qué hacen estos ángeles ahí? El pasaje no lo dice. Y es claro que no están protegiendo, porque ya no hay enemigos, fueron destruidos y lanzados al lago del fuego. Quizá están anunciando que adentro se encuentra la ciudad de Dios. Muchos pueblos romanos contaban con 3 puertas, pero aquí vemos 12 puertas, haciendo referencia a que la ciudad le ha dado la bienvenida a personas procedentes de todos lados. Puertas con un nombre de cada tribu de Israel. La muralla está edificada también sobre 12 fundamentos que dice que son sobre los apóstoles, haciendo referencia a Efesios 2:20. Y había
dice ahí un nombre de los 12 apóstoles. Entonces, ¿qué nos habla aquí? Nos habla de una iglesia completa. ¿Por qué? Tenemos entonces el Antiguo y el Nuevo Testamento, todos los que han sido salvos y redimidos, hablando de las 12 tribus de Israel y hablando también del fundamento que son los apóstoles, siendo Jesucristo la piedra angular. Y dice el versículo 14: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. O sea que el muro tenía 12 cimientos, hermanos. Esto nos habla de permanencia. Hablar de cimientos nos habla de permanencia. Entonces esa sí va a ser una vida, hermanos, permanente. En la tierra aquí somos peregrinos y extranjeros, morando en carpas, hermanos, que un día vamos a levantar, que un día entonces vamos a tomar nuestro martillo y vamos a tener que quitar nuestra casa de campaña, nuestra mochila, y vamos a ir a la morada permanente que el Señor ha preparado para nosotros, una vida permanente, porque dice que hay cimientos. Podemos brincar un poco al versículo 25, dice el versículo 25, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Juan está haciendo referencia a la costumbre antigua ¿de qué? De cerrar las puertas de la ciudad en la noche, porque era el tiempo en el que la ciudad se hallaba más vulnerable ante los ataques de los enemigos. ¿Qué sentido tiene cerrar las puertas cuando los enemigos han sido derrotados por el Cordero? ¿Qué sentido tiene cerrar las puertas y buscar seguridad cuando en realidad el Cordero ha terminado y ha exterminado con los enemigos de los cristianos? Dice el pasaje que la noche no va a existir más. Bueno, el hecho de que la noche no exista y de que se dejen las puertas abiertas de par en par reflejan que habrá una seguridad y protección eterna. Vea cómo el siguiente párrafo, hermanos, en este capítulo 1, en este prefacio nos está hablando, hermanos, de que en el cielo tendremos una seguridad y protección eterna. Y por primera vez en nuestra vida podremos decir con total certeza: nada malo va a ocurrir. Nada malo va a ocurrir. Volvemos al versículo 25: sus puertas nunca serán cerradas del día. De nuevo la puerta, hermanos, se cerraba al final del día para evitar los peligros en la noche. Toda amenaza aquí se ha ido, hermanos. Aquí la iglesia que estaba siendo perseguida mientras Juan escribía esto, hermanos, mientras la iglesia estaba siendo amenazada, le está diciendo Juan a la iglesia y a nosotros también: es verdad, el día de hoy hay peligros, pero en ese día quiero dejarles bien claro lo siguiente: las puertas no se van a cerrar nunca. Ustedes el día de hoy cierran sus puertas, las ciudades cierran sus puertas, pero en ese día nadie va a cerrar las puertas de la ciudad, porque no tendremos enemigos que puedan hacernos daño. No habrá persecución, no habrá dolor, no habrá enemigos. Ese día todo habrá pasado. Y si pensamos, hermanos, que nuestra vida aquí es solo la tapa y el título, lo que vendrá será el verdadero comienzo de una eternidad gloriosa, donde cada capítulo será mejor que el anterior. Nuestra vida aquí parece ser el título y la tapa del libro. Lo que encontramos en Apocalipsis 21 es probablemente el prefacio, hermanos. Apocalipsis nos está adelantando de qué trata el capítulo 1. ¿Cómo será el comienzo de la verdadera vida, hermanos? El primer párrafo del libro nos habla del amor que el Cordero tuvo por nosotros, nos habla de la glorificación, nos habla de la protección que tendremos en ese lugar y también nos habla de la perfección. Vea el versículo 15, por favor, dice ahí: el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y sus muros. Cuando leemos Apocalipsis 11, Juan midió la ciudad, la Jerusalén, pero la terrenal. Aquí vemos a un ángel, Juan ve a un ángel medir la Jerusalén celestial. El ángel anda midiendo y ve un cuadrado. ¿Qué significa, hermanos? Bueno, para los griegos el cuadrado era un símbolo de perfección. Por ello las ciudades más importantes en Oriente debían tener una forma cuadrangular. Por ello la iglesia es como un cuadrado, y bueno, las medidas que dan ahí, ¿verdad? Dimensiones perfectas. Dice 144 cuando vemos aquí en la palabra de Dios, 12 veces 12. La iglesia en un lenguaje simbólico es perfecta. Lo que nos está diciendo entonces la palabra de Dios es que la iglesia va a estar en un estado de perfección. Ve el versículo 16, dice así: la ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales.
La ciudad que el apóstol vio era un cubo, dicen los estudiosos, un cubo perfecto, de aproximadamente 2.160 kilómetros de alto, 2.160 kilómetros de ancho, 2.160 kilómetros de longitud, de largo, hermanos. Era una ciudad de proporciones enormes, de un tamaño aproximado, si lo tomamos literal, a la mitad del territorio de los Estados Unidos, o bien casi la mitad de la superficie de Europa, hermanos. De nuevo, esto es simbólico, señalando que habrá espacio suficiente para todos nosotros. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Qué es lo que nos está dando a entender la palabra de Dios? Está haciendo referencia todas estas medidas al lugar santísimo. Recordamos primer libro de Reyes, capítulo 6, versículo 20. Dice así: el lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de alto, y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo cubrió de oro el altar de cedro. El lugar santísimo era especial porque la presencia de Dios se manifestaba de una forma muy diferente, se manifestaba de una forma muy especial, pero en el cielo no será así. Ya lo hemos visto, la iglesia será como un inmenso lugar santísimo donde disfrutaremos de la presencia especial de Dios de una manera plena, una comunión íntima con Él por los siglos de los siglos. ¿Ha sentido, hermanos, que la batalla en estos días ha sido difícil en su vida? Usted como cristiano ha luchado y ha batallado, le han dado ganas de rendirse, sea el pecado, sea la enfermedad. Esta lucha como cristianos le ha parecido pues muy cruel, muy pesada. Podemos alegrarnos por fe al ver esto, hermanos. ¿Puede usted alegrarse de qué? De que algún día su debilidad y la mía se cambiará en fortaleza, de que algún día la verdadera vida, hermanos, la aflicción que podamos sentir por causa del dolor, del sufrimiento o bien de nuestro pecado, hermanos, será cambiado en un gozo y una alegría perpetua, ya que la lucha aquí habrá terminado. Y si pensamos que nuestra vida aquí es la tapa y el título, hermanos, del libro, Apocalipsis 21 nos está adelantando, hermanos, de qué tratará el libro. ¿Cómo será el comienzo de la verdadera vida, hermanos? El primer párrafo del libro nos habla de amor, después de glorificación, de protección, de perfección, y ahora nos habla de incontaminación. Vea el versículo 18, por favor. Dice que el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Hermanos, la ciudad era de oro puro, la ciudad tenía oro muy fino, hermanos. Juan menciona que era transparente, oro transparente, que se parecía más bien a un vidrio muy, muy limpio. El vidrio limpio, o bien el cristal puro que se menciona aquí, está expresando una idea de limpieza absoluta. O sea, no va a haber contaminación, no habrá ni una mancha en el cielo. Será una ciudad incontaminada. La suciedad se pone de manifiesto rápidamente en cualquier vidrio, hermanos. La mugre, la tierra, una hoja de un árbol, cualquier mancha es perceptible cuando lo vemos en un libro, que está muy limpio, hermanos. Otra vez, en un vidrio que está muy, muy limpio, estas manchas terminan por verse. Hasta las huellas de los niños se puede ver con facilidad cuando un niño colocó sus huellas ahí. Entre paréntesis, hermanos, la palabra impuro se repite 100 veces en el libro de Levítico. ¿Por qué razón? Porque la impureza, hermanos, la impureza es algo que Dios no desea para nosotros. La pureza es importante para el pueblo de Dios. Y aquí que se nos está mencionando que la iglesia, hermanos, será incontaminada. Cerramos el paréntesis. La pureza es importante para el pueblo de Dios, hermanos. Ve el versículo 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Las dos palabras que utiliza el versículo 27, que es abominación y mentira, hace referencia, hermanos, a la idolatría, por lo cual en el cielo no habrá contaminación de pecado, no habrá idolatría de ningún tipo. ¿Y quiénes entrarán en esta ciudad incontaminada? Dice ahí, solamente los que han sido inscritos en el libro de la vida del Cordero. Solamente los redimidos estarán allá, todos los perfectos en santidad. Por eso es que en el versículo 8 del mismo capítulo nos advierte con una lista los peligros de no seguir, hermanos,
verdaderamente a Cristo. Recuerda el versículo 7, en el capítulo 21. Versículo 8, los cobardes, los incrédulos, los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, los idólatras, los mentirosos. Hacen referencia, hermanos, a esta advertencia que no podemos seguir verdaderamente a Cristo negándolo con nuestra manera de vivir. No podemos seguir verdaderamente a Cristo si lo estamos negando con nuestra manera de vivir. Hermanos, y si pensamos que nuestra vida aquí solamente será la tapa y el título, hermanos, Apocalipsis 21 nos está adelantando, hermanos, el prefacio de cómo será, hermanos, el comienzo de la verdadera vida. El primer párrafo nos habló de amor, glorificación, protección, perfección, incontaminación, y ahora nos habla de valía. Vea el versículo 19, dice así la palabra del Señor. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda. Quiero llamar su atención a lo siguiente. Hoy la sociedad se esfuerza de una manera increíble por trabajar para conseguir los recursos necesarios, dedicando su vida por completo para finalmente tener en su posesión, ¿qué cosas? Diamantes, aretes, joyas preciosas. ¿Por qué? Porque son valiosos, hermanos. Vemos también entonces que las riquezas por las cuales las personas en este mundo se esfuerzan serán comunes en nuestro hogar. Las perlas preciosas que la sociedad del día de hoy, las personas quieren conseguir y matan por ellas, serán cosas comunes en nuestro hogar celestial. Habla de 12 fundamentos, habla de jaspe, que era un cristal claro, habla de zafiro, que era una piedra azul, habla de ágata, que es un azul verdoso, habla de esmeralda, que es una piedra verde brillante, nos habla de ónice, una piedra blanca con franjas cafés, cornalina es una piedra roja como sangre, crisólito es un cuarzo amarillo como nuestro topacio moderno, berilio es verde, el topacio aquí es un amarillo verdoso. El crisopraso, hermanos, algunos piensan que es una piedra de tinte dorado y otros dicen que es verde manzana. El jacinto probablemente es azul, aunque algunos dicen que es amarillo. Y la amatista es una púrpura rica o es una roja azulada. ¿Cuántos colores habrá aquí entonces? Hermanos, probablemente el apóstol Pedro tenía esto en mente cuando escribe en su primera carta, el capítulo 4, versículo 10. Dice así: según el don que ha recibido, cada uno sírvanlo, ministran a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cuando dice la palabra multiforme, en el original griego significa literalmente multicolor. O sea que la gracia de Dios sería como esto que vemos aquí, multicolor, hermanos, multicolor. Dice ahí el versículo 21, las 12 puertas eran 12 perlas, hermanos. Cada uno de sus puertas era una perla. Y por si fuera poco, la calle de la ciudad principal era de oro puro, transparente como un vidrio. Pasamos de la ciudad, de los cimientos, a los muros, a las puertas que dan acceso a la ciudad. Hermanos, el prefacio aquí nos está diciendo la valía, hermanos, que existirá en el cielo, lo valioso que será allá. Y vea, primero Juan, ve la muralla de jaspe, después ve la ciudad de oro puro, transparente, después ve los fundamentos de la muralla, de la ciudad, 12 puertas, después ve la plaza de la ciudad. La iglesia es preciosa, hermanos, y es valiosa. Lo más valioso aquí es cada creyente, pero realmente lo más valioso es que la presencia de Dios continúa inundando, hermanos, y llenando cada rincón de ese lugar. Ve el versículo 22, y no viene ya templo, ya lo habíamos reflexionado un poco en la Nueva Jerusalén, la ciudad toda es un templo. No será necesario trasladarnos a ir al templo a adorar a Dios o a congregarnos, porque todo el tiempo estaremos delante de Él. Dios habita en ella. El santuario era el lugar más íntimo y en esta ciudad no hay altar, no hay sacrificios. ¿Por qué? Porque el Cordero ya lo ha terminado todo. El versículo 23 dice así: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Dios no solo será la fuente perpetua de la salvación, sino también, hermanos, su gloria. Y esto nos recuerda el profeta Isaías. De nuevo el profeta Isaías
aquí está profetizando esto. Dice así: el sol nunca más te servirá de luz para día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. Hermanos, Apocalipsis 21 nos está adelantando de qué tratará este libro, hermanos. ¿Cómo será el comienzo de la verdadera vida? El primer párrafo apenas del libro ya nos ha hablado del amor, hermanos, de la glorificación, de la protección, de la perfección, de la incontaminación, de la valía. Y terminamos, hermanos, con la adoración. Vea el versículo 24 y 25, dice así la palabra de Dios: y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Dice el 24, y las naciones que hubiesen sido salvas. La palabra naciones aquí representa el alcance diverso y universal que ha tenido el evangelio del Señor Jesucristo. Como dice Lucas 24, 47, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Y la vida entonces aquí en el cielo va a consistir de una cosa. El libro nos está diciendo en este párrafo que va a consistir en adoración. La vida consistirá, hermanos, en una adoración continua e interminable al Rey de Reyes y Señor de Señores. El pasaje, el versículo 25, está reflejando, hermanos, la práctica antigua de los reyes y naciones de llevar su riqueza y su gloria a la ciudad del rey más grande. Había naciones subordinadas que tenían reyes, pero había un rey supremo. Entonces la práctica era que cada nación traía sus riquezas y su gloria para dar honra al rey más grande, hermanos. En la ciudad celestial todos honrarán al Rey de Reyes, hermanos. El versículo 26 lo dice así: llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Hermanos, el cielo será un lugar de reposo, un lugar donde podremos descansar, pero no un lugar donde va a reinar la ociosidad, ni donde existirá el aburrimiento. De ninguna manera el cielo es un lugar tedioso donde tendremos que soportar eternidad tras eternidad en aburrimiento. Descansaremos del pecado, de las tentaciones, de las dudas, de las aflicciones, de las dificultades, de esta vida presente. Descansaremos de las frustraciones, de la vergüenza de pecar, de las seducciones del mundo. Pero nos involucraremos en cambio en una intensa y deleitosa actividad, hermanos, para la gloria de Dios. Nos vamos a involucrar, hermanos, en una adoración continua y placentera, hermanos, una adoración al que está sentado en el trono de manera continua. Y la realidad, hermanos, es que una vez que lleguemos al cielo en medio de aquel esplendor maravilloso, haremos nuestra la exclamación de la reina de Saba cuando fue a visitar al rey Salomón. Ella dijo lo siguiente en 1 de Reyes 17: pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Nosotros vamos a llegar a ese día, hermanos, por la gracia del Señor, y vamos a decir: mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad de cómo era este lugar. Es mayor el bien que encontramos allá, es más placentera la presencia de Dios allá que lo que nosotros habíamos escuchado allá en nuestra vida en la tierra. Y si pensamos, hermanos, que nuestra vida aquí es solo la tapa y el título, lo que vendrá será el verdadero comienzo de una eternidad gloriosa, donde cada capítulo será mejor que el anterior. Nuestra vida aquí parece ser el título y la tapa del libro, hermanos. Lo que encontramos en Apocalipsis 21, del 9 al 27, es probablemente el prefacio. Apocalipsis 21 nos está adelantando de qué tratará el libro, hermanos. ¿Cómo será el comienzo de la verdadera vida, hermanos? El primer párrafo del libro ya nos ha hablado de 7 cosas: del amor, de la glorificación, de la protección, de la perfección, de la incontaminación, de la valía y de la adoración. Vamos a orar. Señor, de nuevo agradecemos porque tú has inspirado, Señor, Apocalipsis 21 también, versículos 9 al 27. Y gracias porque a través de esto también nos infundes esperanza en medio de las tribulaciones. Gracias, Padre, porque infundes consuelo, Señor, en medio de las dificultades de la vida, Padre, de las adversidades y de los obstáculos. Gracias porque nos permites recordar que solamente somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Gracias porque nos permites también entender
que estaremos en un lugar que ni siquiera alcanzamos a imaginar, que el lenguaje humano no puede describir, Señor. Por eso es que usan tantas imágenes en este pasaje. Pedimos que tú sigas, Señor, obrando en nuestros corazones y que nosotros podamos, Señor, tomar consuelo de esto. Que nuestra vida aquí sean 10 años, sean 50, sean 100 los que nos permitas vivir aquí. Señor, verlos como la tapa y el título, Señor. Y que estemos expectantes, Señor, al comienzo de la verdadera vida en este sentido. La vida, Padre, en tu presencia interminable. En el bendito y precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo agradecemos y pedimos esto. Amén. Hermanos, que el Señor bendiga sus vidas, sus familias, que el Señor siga obrando en la salud de cada uno de nuestros hermanos que están el día de hoy en enfermedad. Y hermanos, que el Señor nos permita honrarle esta semana que iniciamos. Dios le bendiga.